A menudo me preguntan, ¿pero de dónde viene el ego? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? El ego empezó a manifestarse cuando el ser humano desarrolló su energía mental, hace millones de años. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? Vivían en el paraíso terrenal, eran perfectos. Cuando Eva comió la manzana del árbol del conocimiento, dimensión mental, se volvieron imperfectos y empezaron los problemas. Esta historia simbólica nos dice que con el desarrollo de la energía mental propia de los seres humanos, hemos heredado el poder de elegir. Somos los únicos creadores sobre la Tierra que tienen libre albedrío. Con el paso del tiempo hemos elegido darle una mayor importancia a nuestra dimensión mental. Hemos usado su energía para crear el ego, creyendo que nos sería útil. Y después le hemos dejado tomar el control de nuestro poder. Por desgracia hemos terminado por olvidar que el único poder real es el del ser divino que nos habita, nuestra luz, nuestra gran sabiduría interna. Podríamos comparar el ego con un vecino al que le hemos dado mucho espacio y que viene constantemente a nuestra casa para decirnos cómo hemos de vivir nuestra vida. Este vecino se siente muy importante e indispensable. Está convencido de que no podríamos vivir sin él, de que no seríamos capaces de tomar ninguna decisión solos. ¿Podemos censurar a este vecino? No, porque piensa que nos está haciendo un favor. Lo mismo ocurre con el ego. No puede verse a sí mismo, no puede hacerse una idea de lo que sucede en realidad. Esta es la razón por la que debemos aprender a observarnos, para darnos cuenta de su presencia. Es como una mancha sobre una tela que no sabe qué es una mancha. Debemos observar la tela desde el exterior para ver la mancha. Es muy importante recordar que el ego está compuesto de energía mental. Nuestra dimensión mental es imprescindible para pensar, razonar, planificar, organizar y memorizar, etc. Es una materia sutil que no podemos ni ver ni tocar, al contrario que nuestra dimensión física, pero que sigue siendo muy real e importante. Para poder pensar y organizar, nuestra mente debe confiar en su memoria, en todo lo que ha aprendido en el pasado. Nuestra dimensión mental es feliz cuando usa todo lo que ha aprendido para ayudarnos a satisfacer todas las necesidades de nuestro ser. ¿Por qué hablar tanto del ego en este libro? Hacerlo es muy importante porque te ayudará a ser más consciente cada vez que alguna de tus heridas se active y te haga reaccionar. Cada reacción es provocada por una herida activada. Y esto siempre es la prueba de la influencia del ego. Cuando te das cuenta de que tu ego ha tomado el control, te haces consciente de que llevas una máscara asociada a tus heridas. Lo que el ego es. El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo se fía de aquello que aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa, porque así lo vivió en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre, es decir, mientras sigamos dejando que actúe. El ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas, rechazando el cambio, sea como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento. El ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos y también por miedo a que se cumplan. El ego no puede vivir en la realidad, porque él lo compara todo con el mundo que se ha creado. Está seguro de que su mundo inventado es el verdadero. ¿Cuántas veces habré oído a adultos contarme sucesos de sus infancias convencidos de que ocurrieron tal y como las recuerdan? Después de comprobar estos hechos con su familia, se dieron cuenta de que sus percepciones estaban equivocadas, de que nadie más había vivido la situación de la misma manera. Sufrieron durante años por culpa de un acontecimiento solo porque sus egos
les influenciaron para que percibiesen lo ocurrido a su manera y no como aconteció en realidad. Vengo de una familia con 11 hijos y estoy convencida de que si nos pides a cada uno que describamos a nuestros padres, todos te daríamos una versión distinta. Siendo joven tuvimos un incendio en casa. Varios años después, mis hermanas y yo hablamos de ese incidente y ninguna contó la misma versión. Todas vivimos un incendio diferente. Esta es la influencia que ejercen nuestras creencias, nuestros miedos y, por lo tanto, nuestro ego. Como es creado con materia mental, el ego puede ser considerado como una excrescencia mental. De nuevo, como es creado con materia mental, el ego puede ser considerado como una excrescencia mental. Ya conoces las excrescencias del cuerpo físico, verrugas, quistes, tumores, etc. Están hechas de material físico, pero no son naturales. Parasitan el cuerpo y usan su energía para tomar forma y existir. Siempre he sentido fascinación por sus estructuras. Son capaces de generar pequeños vasos sanguíneos para vivir más tiempo. El ego, siendo parecido, causa más destrozos, ya que tiene su propia voluntad de vivir y sobrevivir. Experimenta un miedo constante a morir, a desaparecer, como si supiese que en realidad es efímero e irreal, como todo. Al mismo tiempo es inconsciente de este hecho y por eso busca convencerse de su propia existencia. Su ignorancia se parece a la de una persona que no quiere admitir que tiene miedo de quedarse sin dinero, que no es consciente de que vive sintiéndose insegura. Desea convencerse de que no es así, gastando a espuertas, asegurándoles a todos los que quieren escucharla que se siente segura, que no le falta nada y que sabe que siempre tendrá dinero para pagar sus deudas. Llegará incluso a criticar o intentar cambiar a los que manifiesten inseguridad financiera. Todos sabemos que si no tuviese miedo, no intentaría convencer a nadie, ni a sí misma. Lo mismo ocurre con el ego, que busca siempre convencerse de que existe, cuando en realidad no es más que una ilusión. El ego drena tu energía mental, te debilita. Cada vez que dejas que te controle, le cedes energía. Estoy segura de que has notado esto en repetidas ocasiones. Cuando experimentas miedos y emociones, que son manifestaciones del ego, seguramente te has dado cuenta de que al final del día estás cansado. Solo tú puedes decidir si vas a seguir alimentando tu ego o si no vas a hacerlo. Por desgracia, no es sencillo prescindir del ego porque le hemos dado mucho poder a lo largo de muchas vidas pasadas. Ha encontrado métodos sutiles para engañarnos y hacernos creer que somos nosotros los que decidimos acerca de nuestras vidas, cuando en realidad lo hace él. El ego es la totalidad de tus creencias. Cuando hablo de una parte del ego, me refiero a todas las creencias, es decir, a todos los métodos que usa para interferir en tu vida. Habrás oído dentro de tu cabeza muchas voces que hablan sin parar, que te asustan, que te hacen dudar de ti mismo y de los demás, que te hacen sentir culpable, que te impiden pasar a la acción, etc. Cada vocecita está unida a una de esas creencias. Cuanto más les des la razón, más importantes se harán. Resumiendo, el ego es la totalidad de las creencias que te impiden ser tú mismo. La dificultad de volver a retomar nuestro poder. ¿Por qué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle? La razón principal es que no nos percatamos de que lo hace. Somos solamente conscientes entre un 5 y un 10% de lo que nos ocurre. Esto quiere decir que apenas nos damos cuenta de todas las veces que nuestros centenares de creencias dirigen nuestra vida.
Tengo la esperanza de que después de leer este libro te será más fácil darte cuenta de ello rápidamente. Para ello es importante que recuerdes que el ego, el pequeño yo, solo piensa en él y que seguirá existiendo a través de pensamientos continuos del tipo yo, mi. Es su forma de demostrarse a sí mismo que existe. Parece creerse solo frente al mundo. El ego tiene la necesidad constante de convencerse de que existe y de que es tan importante que puede existir eternamente, como el ser humano. Vamos a ver juntos la jornada típica de una mujer casada, trabajadora y con 2 hijos adolescentes, aunque la mayoría de lo que sigue se puede aplicar también al hombre. Todo lo que está entre comillas representa los pensamientos del pequeño yo que tiene miedo de su imagen, miedo de no ser amado, de no ser reconocido, de equivocarse, etc. Es el ego que piensa una y otra vez. Mi, yo. Se levanta tarde, comillas. Maldito despertador, ¿por qué no ha sonado? Yo voy a llegar tarde. La jefa me va a volver a mirar mal a mí. Encuentra a su marido y a sus 2 hijos en la cocina. Piensa, ¿por qué no me habéis despertado? Me parece que os dije anoche que hoy yo debería estar en el trabajo antes. Se prepara a toda velocidad. No encuentra el traje que quiere ponerse. Piensa, comillas. Sigue en la lavandería. Si yo no tuviese que hacerlo todo en casa, yo habría tenido tiempo de ir a buscarlo ayer. Se mira al espejo. Otra arruga. Hay que ver lo rápido que me envejecer la vida familiar. Necesito mis vacaciones. Estoy cada vez más fea. Yo parezco más vieja que mi hermana mayor. Corre al cuarto de baño antes de irse. Alguien se ha dejado la tapa del retrete levantada, piensa entre comillas. El ego. Seguro que ha sido mi marido. Los hombres no piensan en nosotras, las mujeres. ¿Cuándo van a comprender que es de mala educación? De camino al trabajo, mira qué pachorra tiene aquel. Está parando todo el tráfico. Me está retrasando. ¿Qué hace en la carretera y a estas horas? Llega tarde y piensa, el ego. Siento mi retraso. Todo estaba en mi contra esta mañana. Para empezar, mi marido. Y lo explica todo para justificarse. Bueno. Con estas historias no te estoy diciendo que no vuelvas a usar las palabras yo, me o mi. Por ejemplo, si estás contando un incidente, las dirás muy a menudo. Las usa el ego cuando hay una crítica disimulada dentro de la frase, un sentimiento de superioridad o una búsqueda de atención o de cumplidos. El ego usa las críticas. Un método muy sutil que emplea el ego para controlarnos y darse importancia es criticar, a menudo a los demás.